De nueva cuenta, sean bienvenidos. Aquí vamos a ver un problema. Se nos pide desarrollar un programa que obtenga el número de combinaciones C de n objetos, tomando muestras de n objetos cada vez. Tenemos la siguiente fórmula, donde decimos que el número de combinaciones es igual al factorial de m entre el factorial de n por el factorial de m menos n. Por ejemplo, si tenemos queremos obtener el número de combinaciones de 5 objetos, de un total de 5 objetos, tomando muestras de 3 objetos cada vez. Aplicando la fórmula, tenemos que C es igual al factorial de 5, al factorial de m, entre el factorial de n, que es el 3, el factorial de 3, por el factorial de 5 menos 3. En este caso, tenemos que es el factorial de 5, el factorial de 3 y el factorial de 2. El factorial de cualquier número es la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta llegar a n. En este caso, si quiero obtener el factorial de 5, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Este es el factorial de 5. El factorial de 3 es 1 por 2, por 3. El factorial de 2 es 1 por 2. Realizando las operaciones tengo que es el factorial de 5 es 120, el factorial de 3 es 6 y el factorial de 2 es 2. Como resultado final tenemos que el número de combinaciones es igual a 10. En base a eso obtenemos nuestro diagrama de casos de uso, donde tenemos el sistema, se va a llamar combinaciones. El sistema solicita que se le ingresen los datos, el número de objetos y el número de la muestra. ¿Quién lo va a teclear? El usuario. El sistema va a realizar los cálculos necesarios y por último el sistema va a mostrar al usuario los resultados obtenidos. En base a eso generamos nuestro diagrama de clases. La clase se va a llamar combinaciones. Tenemos nuestros atributos, solamente se necesita el valor de m, número de objetos, n, número de la muestra, y c, que es el número de combinaciones. Y tenemos nuestros métodos, tenemos 3 métodos. Uno se llama leer datos, otro calcular y otro mostrar. Presentamos nuestros métodos. Tenemos el método leer datos, que nos va a solicitar el número de objetos m y el número de la muestra n. Tenemos el método mostrar, que nos va a desplegar o nos va a informar de cuál es el número de combinaciones de m objetos tomando muestras de n cada vez. Y tenemos nuestro método calcular. Generalmente cuando hacemos algunos cálculos, Java nos tiene ya consentidos, en el sentido de que si quiero calcular el seno de un ángulo, simplemente mando llamar a un método que se llama sin, le mando como parámetro el valor de lo que quiero el seno y automáticamente me lo regresa. O bien si quiero calcular el coseno, también mando llamar al método. O bien si quiero obtener la raíz cuadrada de un número, mando llamar al método sqrt y entre paréntesis digo el valor de lo que quiero que me obtenga la raíz cuadrada. Tomando como referencia eso, pues podría suponer que hay un método que se llama fact para que calcule el valor, el factorial de un número. Y la forma de llamarlo sería el nombre del método, que sería fact, y como parámetro el valor de lo que quiero calcular el factorial. Tomando como referencia eso, pues tendría este algoritmo haciendo el llamado al método para que calcule el factorial y de esa manera obtener el número de combinaciones. Pero resulta que en Java no hay el método que calcule el factorial de un número, pero eso no es impedimento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues entonces hay que implementar un método para que calcule el factorial de un número. Ya le pusimos nombre, el método se llama fact. A usted le pudieron poner, o le podemos poner factorial completo, como ustedes quieran. Como parámetro necesita un número para saber de qué es lo que va a obtener el factorial. Y ese método me debe de regresar un valor. Por ejemplo, si quiero calcular el factorial de 3, aquí x debe de tomar el valor de 3 y como resultado final
va a ser, me debe de regresar un 6. ¿Cómo se implementa ese método? Aquí tenemos el nombre del método, se llama fact. De nueva cuenta, fact me regresa un dato de tipo entero y necesita un parámetro para saber qué es lo que me va a calcular. Por ejemplo, al ejecutar este método se encuentra con que hace la invocación al método fact, suponiendo que m vale 4. Va a invocar o manda llamar al método fact. Quiere decir que al llamar al método fact, aquí manda el valor de m y aquí lo recibe. Lo va a recibir o lo va a identificar como x. Por ejemplo, si m vale 4, aquí x va a recibir como valor un 4. Y ejecuta el método donde dice f es igual a 1, ingresa al ciclo donde dice y es igual a 1 y automáticamente hace la pregunta 1 menor o igual que x. X recuerden que vale 4, la pregunta sería 1 menor o igual que 4, verdadero, entra al ciclo y multiplica f por y. F vale 1, y vale 1, resultado 1 y se le asigna f. Llega al fin del ciclo y se incrementa a 2, la pregunta es 2 menor o igual que 4, verdadero, entra al ciclo, multiplica f que vale 1 por y que vale 2, 1 por 2, 2 y se le asigna f. Llega al fin del ciclo y se incrementa una unidad, ahora vale 3. La pregunta es 3 menor o igual que 4, verdadero, entra al ciclo. Ahora multiplica f que vale 2 por y que vale 3, 2 por 3, resultado 6, llega al fin del ciclo y se incrementa una unidad, ahora vale 4, hace la pregunta, 4 menor o igual que 4, verdadero, entra al ciclo y multiplica f que vale 6 por y que vale 4, resultado 24 y se le asigna f. Llega al fin del ciclo y se incrementa una unidad, ahora valdría 5, hace la pregunta, 5 menor o igual que 4, falso, sale del ciclo. Y para concluir con el método dice que regrese el valor de f, el valor de f obtenido es 24 y regresa donde fue llamado. ¿Dónde fue llamado? Aquí. Quiere decir que ese 24 se le asignaría a fm. Eso es lo que va a hacer para cada uno de las invocaciones. Aquí va a mandar como información el valor de n, x recibe el valor de n y calcula el factorial de x, que al final de cuentas es el factorial de n. Regresa, se le asigna el valor a fn y vuelve a invocar al método fact, pero ahora manda como información la resta de m menos n. Aquí lo recibe con el nombre de x y calcula el factorial de x. Ya con los valores calculados, se hace la operación para obtener el valor de c y concluye con el proceso. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ya tengo el algoritmo principal donde lo primero que hace es generar o crear el objeto CO. El objeto aquí está CO, es de la clase combinaciones. Aquí los atributos hasta este momento no tienen ningún valor. Siguiendo la ejecución de mi algoritmo, aquí mando llamar al método leerDatos. Se ejecuta el método donde me pide cuál es la cantidad de objetos m y el número de muestras. Vamos a suponer que a m digo que son 5 objetos y que la muestra de objetos es de 3 en 3 cada vez. Regresa donde es invocado. Posteriormente del objeto CO manda llamar al método calcular. Ejecuta el método calcular de la clase combinaciones y en ese momento dice manda llamar al método fact. Manda como información m. ¿Cuánto vale m? M vale 5. Este es lo que recibe como información el método fact. Quiere decir que x recibe el valor de 5, por lo tanto este ciclo se va a ejecutar 5 veces, ya que x vale 5, entonces va a calcular el factorial de 5. Cuando concluye, el factorial de 5 al final es 120, ese valor se regresa y se le va a asignar a fm. Ya se calcula el factorial de 5, continúa la ejecución de mi algoritmo. Ahora manda llamar de nueva cuenta al método fact, pero manda como parámetro con información el valor de n. ¿Cuánto vale n? 3. Manda un 3
aquí x recibe el valor de 3, por lo tanto, quiere decir que calcula el factorial de 3. El factorial de 3 al final de cuentas es 6, y es el valor que tiene f y el valor que regresa. Por lo tanto, ese 6 se le asigna a fn, aquí lo tenemos. Ya por última vez se invoca al método de FAC, que es lo que va a mandar como parámetro el valor de m menos n. M vale 5, n vale 3, 5 menos 3 es 2, entonces x recibe un valor de 2, por lo tanto va a calcular el factorial de 2, y el factorial de 2 es 2, es el valor que regresa a f, y es el valor que se le va a asignar a fmn. Ya por último, se calcula el resultado del número de combinaciones, haciendo la operación de 120 entre 6 por 2, 12, el resultado es 10, y es el valor que estábamos esperando. Llega al fin de mi método calcular, regresa a donde fue invocado, destruye las variables locales que se utilizaron en este método. Recuerden que su tiempo de vida es solamente mientras se ejecuta el método, y para concluir se manda a invocar el método mostrar, que lo único que hace es desplegar en pantalla el resultado con su información. En este caso sería el número de combinaciones es 10 de un total de m objetos, o sea de 5 objetos, tomando muestras de n objetos, o sea de 3 objetos cada vez. Y con eso concluimos nuestro proceso. Ahora les pido por favor que codifiquen en el lenguaje Java el algoritmo que vimos con anterioridad. Sigo al pendiente, todas sus dudas, preguntas que me quieran hacer, estaré al pendiente y en contacto con ustedes.